Escándalo financiero mundial. Investigación reveló empresas fantasmas creadas por políticos y famosos de diferentes países en conexión con Panamá. Nuevo método. Ejecutivo Nacional aprueba más de 8.400 millones de bolívares para sistema de distribución de alimentos casa a casa. Afina detalles. Capriles asegura que ya cuentan con la mitad de los 4 millones de votos para el referendo revocatorio. Apuesta por el diálogo. El diputado Ricardo Molina espera que la oposición respete el acuerdo de paz aprobado en el Parlamento. AMPA desatada. Una ama de casa fue asesinada en Antímano para robarla. Sano y salvo. ELN dejó en libertad al exalcalde de Quibdó y exgobernador del departamento de Chocó, al noroeste de vecino país. Debut con victoria. Kansas City se estrenó con triunfo en las grandes ligas. Tyler, Justin y Selena se coronan grandes ganadores de los premios de la música. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Katy Mendoza, nuestra intérprete de señas, Enrina Yepes y Néstor Britolanda, quien les habla. Así es, ya estamos listos para revisar toda la agenda informativa. Feliz inicio de semana y gracias por acompañarnos en el noticiero Venevisión. Comenzamos a hacerlo de inmediato. El diario alemán Süddeutsche Zeitung y 400 trabajadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación filtraron más de 11 millones de documentos que revelan la vinculación de importantes figuras mundiales con lavado de dinero y evasión de impuestos a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. La investigación periodista deja al descubierto detalles de distintas empresas offshore que son legales siempre y cuando se utilicen en transacciones legítimas. Más de 11.5 millones de documentos y archivos hicieron parte de la investigación que acaba de revelar que más de 140 políticos y líderes mundiales guardan dinero en 21 paraísos fiscales, según la publicación, para ocultar su riqueza y evadir impuestos. Los investigadores señalan que la firma de abogados panameña Mossack Fonseca creó cerca de 214.000 empresas de papel para ocultar el rastro de los dineros y evadir la vigilancia de las autoridades. Este es considerado uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos, ya que en la lista también aparecen mencionados importantes personajes del mundo, incluidos líderes políticos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri. El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. La lista también habla de familiares o allegados a poderosos personajes. La hija del ex primer ministro chino. Amigos del presidente Putin. Primos del presidente sirio Bashar al-Assad. El papá del primer ministro británico. El asistente de los Kirchner, Daniel Muñoz. El contratista favorito del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa. La hermana del anterior rey de España, Pilar de Borbón. Incluso en el listado aparecen nombres de famosos deportistas como Lionel Messi e Iván Zamorano. Varias de las personas y compañías involucradas en el escándalo, según la investigación, figuran en la lista del gobierno estadounidense de personas relacionadas con acciones delictivas. Y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación responsable de la masiva filtración de documentos llamada Panama Papers precisó que entre los contenidos revelados, la palabra Venezuela, aparecen más de 241.000 documentos. En el caso venezolano figuran el capitán retirado Adrián Velázquez, ex jefe de escoltas de Hugo Chávez y esposo de Claudia Patricia Díaz Guillén, exdirectora del Tesoro venezolano y enfermera personal del fallecido presidente. También aparece Víctor Cruz Weffer, ex jefe del programa Bolívar 2000 y excomandante en jefe del Ejército, y Jesús Villanueva, quien fue director de PDVSA entre los años 2005 y 2008. Los 4 funcionarios venezolanos vinculados con este escándalo habrían realizado operaciones de evasión de impuestos y blanqueo de capitales a través de compañías offshore, creadas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Cabe resaltar que las compañías offshore son consideradas legales cuando se usan para transacciones legítimas.
Y más adelante tendremos las reacciones de la Fiscalía panameña y de los señalados en este escándalo financiero mundial. Tenemos más información local. El presidente Nicolás Maduro aprobó 8.400 millones de bolívares que serán destinados a todos los gobernadores del país para impulsar el sistema popular de distribución de alimentos diseñado para la entrega casa por casa de los productos de primera necesidad. Aquí, bueno, se hizo un cálculo estado por estado. ¿Cuántos recursos necesita cada estado de este capital semilla? No es poca cosa lo que le voy a probar. Aquí está, por ejemplo, el distrito capital, ¿no? Tiene un capital semilla que le voy a asignar de 300 millones de bolívares. Anzoátegui 200 millones. Amazonas 500 millones. Apure 500 millones. Aragua 200 millones. Barinas 200 millones, Bolívar 500 millones, Carabobo 300 millones, Cojedes 200 millones, del Tamacuro 500 millones, Falcón 200 millones, Guárico 500 millones, Lara 200 millones, Mérida 200 millones, Miranda 300 millones, para la corporación que sí trabaja. Desde el Estado Vargas, el jefe de Estado señaló que el camino para solventar la crisis es la solidaridad, el trabajo, por lo que hizo un llamado al sector privado a integrarse a los planes impulsados desde el Ejecutivo Nacional. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, aseguró que ya cuentan con la mitad de los 4 millones de electores necesarios para un cambio de gobierno a través de un referendo revocatorio. El líder opositor señaló que aproximadamente 2 millones de personas han ofrecido sus datos y afirman estar dispuestas a firmar para un posible revocatorio. Indicó que la próxima semana informará cuáles serán las próximas acciones que tomarán para ejercer el derecho constitucional a cambio de gobierno. Recordemos que además de impulsar el referendo que la Constitución permite a mitad del periodo presidencial, la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, ha decidido presionar por la renuncia voluntaria del presidente Nicolás Maduro y a la vez impulsar una enmienda o reforma a la Constitución que acorte su mandato. Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que espera que la oposición respete el acuerdo de paz aprobado recientemente en el Parlamento, aunque a su juicio la bancada de la Unidad no ha mostrado tener disposición real para dialogar. La oposición venezolana presentó su propuesta, una propuesta muy agria. Deberíamos... ¿En qué sentido, qué sentido agria? En el sentido de... Vamos a llegar a un acuerdo, Endrina, pero yo te exijo tal cosa y te exijo la otra y te exijo además esto. Y tú no me tienes que exigir a mí nada. ¿Cómo podemos llegar nosotros a un acuerdo de esa manera? Yo te obligo a que tú hagas o pretendo obligarte a que tú hagas algo, pero tú no me puedes reclamar ni endilgar a mí nada. Y más aún, digamos, por decirlo de una expresión popular, picado de culebra, porque hace poquitos días aprobaron una ley de autoperdón. Bueno, sin embargo, se hizo el esfuerzo y Earle Herrera, debemos decirlo, presentó una propuesta extraordinaria, muy bien fundamentada y se logró llegar a un consenso y que ese acuerdo fuera aprobado por unanimidad, el llamado al reconocimiento del otro. El diputado aseveró que para avalar políticas legislativas debe existir un trabajo en conjunto de todos los poderes del Estado. Ahora, para nosotros es imprescindible que se haga el trabajo serio, coordinado. Tienen que trabajar, todos los poderes tienen que trabajar de manera coordinada. Si no, es imposible llevar a cabo ninguna política que salga desde la Asamblea Nacional. Nosotros decidimos que hay que pagar un bono y ustedes vean de dónde sacan la plata. Eso no es así. Un Estado no se puede construir así. Hace falta el trabajo conjunto. El trabajo conjunto y el interés nacional, no el interés particular. El diputado y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, consideró inaceptable que el gobierno nacional se excuse en la falta de recursos para no cumplir con la ley de cesta tickets para jubilados y pensionados. El coordinador nacional de Primero Justicia explicó que el monto necesario para cumplir con este instrumento legal que beneficia a alrededor de 3 millones de venezolanos representa solo 20 días de ingreso petrolero. Borges recordó que según cifras del Banco Central de Venezuela, la inflación de alimentos el año pasado alcanzó
alcanzó un 315% y advirtió que las proyecciones para 2016 son mucho peor, por lo que resaltó la importancia de que la ley del bono alimentario se pueda hacer efectiva lo antes posible. Por último, el diputado exigió al Ejecutivo el cese del financiamiento a otros países y la suspensión de compras de armamento militar a países como China y Rusia. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno de Venezuela constantemente ha abierto las vías para el diálogo político y diplomático con los gobiernos de otros países. Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores resaltó que la intención del presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido puntualmente llamar al diálogo al gobierno de Estados Unidos. El presidente Maduro, como ustedes bien saben, desde el año pasado ha desplegado toda la disposición, ha extendido su mano para el diálogo, para los canales diplomáticos, que se implementen, que prevalezcan el diálogo político, el diálogo diplomático, por estas formas de actuaciones que violentan el derecho internacional, que vulneran la Carta de las Naciones Unidas, que vulneran los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. La intención del presidente Maduro ha sido extender la mano. Rodríguez indicó que desde el 2015 el primer mandatario nacional ha extendido toda la disposición para establecer el diálogo por los canales pertinentes ante las actuaciones que violentan el derecho internacional y vulneran la Carta de las Naciones Unidas. Gonzalo Morales, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, aseguró que la llegada de los apagones es inminente. Insistió en la necesidad de regular la energía para solventar el problema eléctrico. Eso tiene que venir. El apagón es un racionamiento. Si se hace como debe ser, de una manera regulada, posiblemente la población sufra menos, pero de que vienen los apagones, vienen. Una solución mecánica, una solución de ingeniería, no la hay. Porque si tú me cierras una compuerta, me tienes que abrir otra igualita, y de manera sincronizada. Entonces, hay un déficit, eso va a haber, y rogar porque cuando las lluvias regresen con suficiente intensidad. Morales aseveró que justificar la crisis eléctrica con el aumento de la población y los problemas climáticos es inaceptable. Señaló que al haber déficit en el Guri y en las plantas termoeléctricas que podrían suplir las cantidades faltantes, se crea la emergencia en el país. Que aprender a planificar a futuro. Eso es todo. Esa es la tragedia de Venezuela. Que no solamente es en la parte eléctrica, sino en otras cosas más. Y el agua es igual. O sea que el problema fundamental es planificar a futuro. Y para tú planificar, tienes que tener siempre el financiamiento para poder tomar las medidas económicas necesarias. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante en su noticiero Venevisión. Rechazo. Miles de personas protestan en Colombia contra diálogos de paz. Los detalles al regreso. Amigos, continuamos con las informaciones. La directiva del Partido Social Cristiano COPEI denunció que exfuncionarios del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez trasladaron recursos del Estado, principalmente de PDVSA, a cuentas en el exterior, como lo hace constar las investigaciones de los denominados papeles de Panamá. Diana Vázquez se encuentra en el bosque y nos ofrece los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. A esta hora, dirigentes de la tolda política piden al gobierno de Nicolás Maduro responder por los presuntos desvíos de millones de dólares por parte de funcionarios gubernamentales en paraísos fiscales. Los nombres aparecen inclusive un edecán del presidente de la República, su esposa, exministros y principalmente la gente de PDVSA, que no solamente aparece en Panamá, sino que aparece en los bancos europeos y en los bancos de Estados Unidos, porque PDVSA por dentro realmente, y conocemos los nombres y ustedes también. Desde la dirigencia del Partido Social Cristiano exhortaron a todos los sectores del país a acatar el llamado del diálogo y de la paz que hiciera el Papa Francisco para que no se quede solamente en los medios de comunicación. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, informó que durante este fin de semana se realizaron más de 1.200 jornadas de expendio directo de productos de primera necesidad a familias de todo el país a través del Sistema Popular de Distribución de Alimentos. El ministro precisó que ofrecieron al público más de 4.000 toneladas de alimentos a precios justos a través de las redes de distribución Mercal y Pedeval.
Mientras que en el estado Vargas, según el gobernador Jorge Luis García Carneiro, se realizaron 25 jornadas de este tipo de manera simultánea. El Sistema Popular de Distribución de Alimentos se desarrolla debido a la intervención de las comunidades a través de los comités sociales, de los cuales realizan un censo para corroborar la cantidad de miembros de cada familia, para luego contactar con el Ministerio para la Alimentación y asegurar el proceso de abastecimiento. Johnny Montoya, hermano del fallecido durante los hechos del 12 de febrero de 2014, Juan Crisóstomo Montoya, exhortó a la opinión pública a apoyar la ley de amnistía aprobada en segunda discusión por el Parlamento Nacional. Bajo la consigna Amnistía es cambio, Montoya encabeza una campaña que busca crear conciencia en la población. Recordó que su hermano, a quien definió como revolucionario, fue asesinado durante las protestas de 2014 y consideró que a 2 años de su muerte solo existe impunidad en el caso, por lo que exige justicia. El activista expresó que en Venezuela las balas no distinguen entre bandos políticos y manifestó estar cansado de la situación. Concluyó, indicando que solo quiere paz y reconciliación. Montoya aseguró que las acusaciones hacia el dirigente político Leopoldo López por el asesinato de su hermano son falsas, pues señaló que las autoridades conocen quién mató a Juan Crisóstomo Montoya. La movilización y organización del pueblo son pilares fundamentales en el fortalecimiento de la revolución bolivariana, así lo expresó este sábado el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, durante la instalación del Congreso de la Patria. Durante el acto celebrado en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas, el vicepresidente ejecutivo recordó que los hombres y mujeres deben alistarse a participar en el Congreso de la Patria, un instrumento creado por el presidente Nicolás Maduro y que celebrará su plenaria los días 13 y 14 de abril, tras un ciclo de debates en los estados. Istúriz explicó que si alguien debe estar organizado son los integrantes de las misiones, ya que estas son la columna vertebral del Congreso. Así lo señaló durante el acto, que cuenta con la asistencia del Poder Popular y funcionarios del tren ministerial. Para la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, la constituyente debe hacerse en un plazo de 4 meses porque es mucho más rápido que un revocatorio. Insiste que la centralización de los poderes en manos del Ejecutivo obstaculizan el cambio para el país. Mármol de León se refirió a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la cual explica está redactada para los que están condenados por delitos de conciencia, es decir, por su posición política. A su juicio, se han empeñado en hacer de este estatuto una satanización que no se corresponde con el contenido de la misma. La mejor manera de defender esta ley es hacerla pública. En contraposición, el abogado constitucionalista Jesús Silva dijo que es una ley inconstitucional debido a que considera que con ella estarían beneficiando a una serie de procesados que estarían involucrados en casos que afectan la vida de centenares de personas. Es momento de hacer una breve pausa. Amigos, más adelante en su noticiero Venevisión. ¡De estreno! Fonseca presentó su nuevo video musical Vine a Buscarte. Los detalles al regreso con Federica Guzmán. Hay un mapa de regreso, solo sigue las señales. Ay, ay, ay. No hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale. En Antímano, una ama de casa fue asesinada con un disparo en la frente. Familiares presumen que fue para robarla. Con este caso, el fin de semana fueron ingresados 43 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Fabiola Yaquinto está allí y nos amplía la información. Buenas tardes. El cuerpo de Yusmari Coromoto Díaz, de 43 años, fue encontrado por su esposo en la puerta de su casa ubicada en el barrio Punta Brava de Antímano con un impacto de bala en la frente. La víctima deja a un hijo menor de 7 años. Con este suceso serían 37 las mujeres que han sido asesinadas este año en la Gran Caracas. Tenían en el Perecarreño, nos venimos de una vez para acá, nosotros no somos de aquí y nos conseguimos con esa sorpresa. Un triple homicidio ocurrió en el sector Brisas de Anaco 2 en Mariche. Las víctimas quedaron identificadas como José Gregorio Parra, de 41 años, y sus sobrinos José Antonio González, de 23 años, y Sebastián González, de 22. Todos fueron ultimados presuntamente por efectivos del CICPC. Sus familiares denuncian que hubo abuso policial y que no se registró enfrentamiento. Sin embargo, la versión policial señala que estas víctimas que resultaron ultimadas eran pertenecientes a una banda dedicada al robo. Pues le pusieron una capucha en la cara y se lo sacaron y se lo llevaron a un monte. Y entonces a mí me encerraron para la casa, me mandaron a cerrar la puerta
y que nos traera de ahí. Y de ahí no supe más nada de él, hasta que amaneció, hasta que se fueron. También un menor de 17 años murió tras recibir varios impactos de bala cuando salía del Hospital Clínico Universitario, donde estaba siendo atendido por recibir un disparo en la mano durante un enfrentamiento que se registró en el sector El Helicoide. Según familiares, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana intentó llevarse al menor y tras resistirse recibió varios impactos de bala que lo dejaron sin vida en el sitio. Hasta ahora se conoció que en lo que va de mes de abril, 52 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bellomonte. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Y las reacciones al escándalo Panama Papers no se han hecho esperar. La Fiscalía de Panamá abrirá una investigación contra la empresa de abogados Mossack Fonseca, que facilitó a los implicados lavar dinero y evadir impuestos en paraísos fiscales. En un comunicado, el Ministerio Público panameño informó que iniciará investigaciones por los presuntos delitos económicos cometidos por Mossack Fonseca, que fueron revelados en la gran filtración de documentos. La Fiscalía aún no ha detallado casos específicos que serán analizados. Por otra parte, personalidades internacionales se han pronunciado ante sus vinculaciones con este escándalo. La presidencia de Argentina emitió una carta en la que negó la participación del mandatario Mauricio Macri en empresas incluidas en la filtración y precisó que aunque el grupo empresarial de su familia estuvo relacionado con esa sociedad creada, Macri no tuvo participación accionaria. La familia de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también se desvinculó del caso, alegando que ninguno de sus miembros tiene cuentas en empresas offshore en paraísos fiscales. Es necesario destacar que las compañías offshore son consideradas legales cuando se usan para transacciones legítimas. Entre tanto, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Inglugsson, no ofreció palabra alguna y se levantó en plena entrevista en donde se le pidió su opinión sobre la empresa Wintris que aparece en los Panama Papers y que está relacionada con él. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Más allá de nuestras fronteras, las organizaciones Human Rights Watch y Provea denunciaron casos de detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales durante las OLP realizadas en 2015 en Venezuela. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró en un comunicado que en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos. Para el informe, las dos organizaciones analizaron testimonios de decenas de residentes de Caracas y de 5 estados del país. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, liberó al exalcalde de Quibdó y exgobernador del departamento de Chocó, al noroeste del vecino país, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien tenía 2 años y medio retenido por este grupo. En Perú, los 10 candidatos a la presidencia se enfrentaron a un debate televisado organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el que expusieron sus programas de gobierno y sus posiciones en temas de interés nacional de cara a las elecciones del próximo domingo 10 de abril. Amigos, hacemos una nueva pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Bueno, nuevo reto. El Chelsea anunció que Antonio Conte será su próximo entrenador. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas porque los Reales de Kansas City comenzaron con éxito la defensa del título al vencer este domingo a los Mets de Nueva York 4-3 en la jornada inaugural. Vamos al Kauffman Stadium, 6º inning. Omar Infante conecta hit al centro para impulsar a Alex Gordon con la 4ª carrera de Kansas City. Infante terminó de 3-2 con impulsada además Alcides Escobar y Salvador Pérez de 4-1 cada uno. Por los Mets, Asdrúbal Cabrera también de 4-1 con ponche. Continuamos con fútbol nacional porque este domingo se completó la jornada 12 del torneo Apertura que tiene el Deportivo Táchira como líder con 27 puntos. Zamora venció a Ureña 3-1 y está a 2 puntos el conjunto urinegro. Además, Caracas Fútbol Club y Deportivo Anzoátegui empataron a 1. Llaneros venció a Deportivo Zulia 1-0 y Estudiantes de Caracas superó a Portuguesa por el mismo marcador. En tanto, Llaneros venció a Deportivo Zulia por la mínima diferencia y Zulia y Monagas empataron a 2 goles. En Italia, el Udinese sorprendió al Napoli y lo derrotó 3-1. Bruno Fernández marcó al minuto 14, pero Gonzalo Higuaín empató al 24.
Sin embargo, Bruno le devolvió la ventaja al Udinese con este golazo en el primer minuto de descuento del primer tiempo y Ciritoro sentenció el resultado del 57. Más tarde, Higuaín fue expulsado por doble amonestación al 75. Así el Napoli cede terreno a la lucha por el Scudetto al quedar a 6 puntos del líder Juventus. En Inglaterra, el Leicester City venció al Southampton por la mínima diferencia y se afianza como líder de la Premier League. Wes Morgan marcó el único tanto al minuto 38. Así el equipo de Claudio Ranieri saca 7 puntos de ventaja al Tottenham a falta de 6 jornadas para el final. En otras notas, esta mañana el Chelsea anunció que Antonio Conte será su director técnico desde la próxima temporada hasta junio de 2019. El estratega italiano, que estará con la selección azzurra hasta finalizar la Eurocopa 2016, firmó por 6,5 millones de euros anuales y regresará al banquillo de un club para estrenarse en la Premier League. Conte dirigió a la Juventus durante 3 temporadas, ganando 3 títulos de Liga y 2 Supercopa de Italia. Terminamos con tenis contándoles que este domingo el serbio Novak Djokovic le ganó a Kei Nishikori por un doble 6-3 para proclamarse campeón del Masters 1000 de Miami. El número 1 de la ATP es el más ganador en el circuito Master con 28 títulos, superando por 1 al español Rafael Nadal. Además logró su 6º título en Miami y 3º consecutivo, igualando al estadounidense Andre Agassi. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los esperamos. Ya venimos. La señora Luisa de Pirela requiere con urgencia el siguiente medicamento: Epamin de 50 o 100 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar, favor dirigirse a la Policlínica La Arboleda en San Bernardino y comunicarse al siguiente número telefónico: 0412-926-8087. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con los grandes ganadores de unos prestigiosos premios a la música en el 2016. La música fue la protagonista este domingo en la entrega de los premios celebrados en California. Multitud de celebridades se dieron cita en esta gala no solo para rendir homenaje a la industria, sino para ver quiénes conseguirán llevarse los preciados premios a casa. Taylor Swift se llevó a casa los premios de Álbum del Año, Artista Femenina del Año, Mejor Tour, Más Votada del Año, Artista del Año y Momento Más Memeable. Otro destacado de la noche fue Justin Bieber, quien resultó reconocido como Mejor Artista Masculino del Año y Canción Dance del Año. Aunque seguro que el premio que hizo mucha ilusión a Justin, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo, fue el de Mejores Fans. Y Selena Gómez se llevó a casa el premio a Mejor Triplete por hacer las funciones de actriz, cantante y bailarina. Seguimos con Alejandro Fernández, quien será homenajeado con un galardón especial en los próximos premios Billboard. El cantante recibirá el premio Salón de la Fama durante la 26ª edición de los premios Billboard a la música latina que se realizarán en Miami el próximo 28 de abril. El mexicano es considerado uno de los máximos representantes de la música. Comenzó su carrera a ritmo de rancheras y mariachis para posteriormente diversificarse hacia el pop latino. Hijo de Vicente Fernández, siguió los pasos de su padre y tras casi un cuarto de siglo de trayectoria, logra hacerse con este codiciado premio que anteriormente fue otorgado a cantantes de la talla de la salsera cubana Celia Cruz y el puertorriqueño Marc Anthony. Y Leonardo DiCaprio podría enfrentar una disputa legal con Indonesia. El gobierno de Indonesia amenaza con prohibir a DiCaprio que pise nuevamente su territorio luego de su más reciente visita a ese país debido a su cuestionamiento hacia las políticas medioambientales que se rigen. El actor denunció en su viaje que las plantaciones de aceite de palma están destruyendo los bloques tropicales y poniendo en peligro la fauna. Leonardo publicó varias imágenes en sus redes sociales para hacer un llamado de atención y dijo: la expansión de las plantaciones de aceite de palma están fragmentando el bosque y cortando corredores migratorios clave para los elefantes. Este es un punto importante de biodiversidad de clase mundial, pero la expansión del aceite de palma está destruyendo este lugar único.
Lily Wachowski apareció en público por primera vez como mujer transgénero. La cineasta de 48 años de edad apareció por primera vez en público luego de someterse a la operación de reasignación sexual que anunció que se haría el mes pasado. La ceremonia de los premios que otorga la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación se llevó a cabo en California y Lily ganó el premio a Mejor Serie Dramática por el trabajo junto a su hermana Lana, quien se hizo un cambio de sexo hace varios años. En el acto, Demi Lovato y Caitlyn Jenner también fueron homenajeadas. Y cambiamos completamente de tema con las nuevas revelaciones en el caso de la muerte de Paul Walker. A 2 años de la muerte del actor, una fuente informó las posibles causas que originaron el accidente en el que murió el protagonista de Rápidos y Furiosos. Al parecer, los cauchos del Porsche Carrera GT, en el que se trasladaba junto a Roger Rodas, eran los originales y estaban en malas condiciones. Además de esto, el exceso de velocidad habría causado el mortal accidente. Recordemos que Paul falleció el 30 de noviembre del año 2003 en el barrio de Valencia, de la ciudad de Santa Clarita, California. Y cerramos con Fonseca y el estreno de su nuevo video, Vine a Buscarte. El reconocido cantautor colombiano, ganador de 13 Latin Grammy, presenta el video de su más reciente sencillo, Vine a Buscarte, perteneciente a su aclamado álbum Conexión. El clip se rodó cerca de Barranquilla, Colombia, en el mes de febrero y nos pone en imágenes la historia de la búsqueda de un amor perdido. 2 enamorados que se reencuentran en un concierto de Fonseca después de una larga travesía por lugares icónicos del Caribe colombiano y que se prometen no separarse nunca más. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal cual como lo anunciamos, con Edwin Rojas. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, buenas tardes a ti y a Venevisión. Es muy importante su visita el día de hoy porque han pasado tan solo pocas horas desde que se reveló uno de los escándalos que involucra la filtración de información más importante de la historia, superando la hazaña de Julian Assange. Más de 70 países involucrados, 370 periodistas. El capítulo Venezuela está integrado por 11 periodistas que se han abocado a la investigación de toda esta serie de informaciones que pudiera dar cuenta no solamente del lavado de dinero, sino también cómo distintas figuras políticas, empresarios del mundo se han dedicado al lavado de dinero. Figuran puntualmente, hasta lo que se ha revelado hasta ahora, 4 funcionarios venezolanos. Yo quisiera preguntarle si usted considera que la Asamblea Nacional debería abocarse a esta investigación y cuál debería ser la respuesta del Ejecutivo ante este hallazgo. Sí, bien, es un caso que ha conmocionado a la opinión pública mundial. Sin embargo, lo bueno es que ahí no está ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, como si están otros expresidentes del mundo y de nuestro gobierno. Siempre ha condenado cualquier tema que esté vinculado con el uso de fondos públicos para la corrupción. Ahora bien, ¿debería la Asamblea Nacional investigar eso? Yo creo que la Asamblea debería dedicarse fundamentalmente a legislar sobre los principales problemas del país, llámese seguridad ciudadana, llámese el tema del abastecimiento y la alimentación y llámese la legislación contra el bachaqueo, legislación que permita ayudar a los venezolanos a tener una mejor calidad de vida. Diputado, ciertamente la Asamblea Nacional se debería abocar a esos temas locales, pero muchos venezolanos responsabilizan a ciertos actores políticos que han incurrido en corrupción de que se hayan agudizado precisamente los problemas económicos en nuestro país. ¿Cómo dar respuesta en este sentido para que la corrupción no quede impune? Sí, efectivamente están los órganos públicos de investigación penal, Endrina. Está el Ministerio Público y nosotros como gobierno condenamos cualquier hecho de corrupción. Cualquier persona que haya utilizado su función pública en el momento que lo tuvo
para enriquecerse, no solo es un traidor a Chávez, es un traidor a la patria y debe ser condenado y debe ser investigado. Ahí está el Ministerio Público, está la Contraloría General de la República, que son los órganos que tienen competencia legal para eso. Nosotros nunca nos hemos negado a ninguna investigación. De hecho, está detenido en algunos casos particulares funcionarios. El caso, por ejemplo, de la operación Ataque al Gorgojo, recientemente anunciada por el presidente de la República, donde una presidenta de una institución como los Abastos Bicentenarios, y en algunos otros casos, aquí hay alcaldes que han sido condenados por corrupción, hay incluso exgobernadores condenados por corrupción, pero tiene que ser una lucha objetiva y una lucha despolitizada, porque cuando se trata de lucha corrupción de funcionarios que vienen de la oposición, entonces persecución política, caso Manuel Rosales u otros casos parecidos, pero cuando se trata de funcionarios que tenían cargos públicos, entonces sí hay una condena. Entonces debería condenarse la corrupción como un hecho general, sea internacional, en este caso con lo que se ha descubierto con los documentos de Panamá, la investigación periodística que se ha hecho al respecto, donde hay está el presidente argentino Macri, por ejemplo, vinculado. Claro, pero tal vez nosotros focalizamos lo que es el capítulo Venezuela y tal vez uno de los casos más emblemáticos que se ha resaltado hasta ahora es que la presencia de la palabra Venezuela figura más de 241.000 veces. Hasta ahora no se han analizado o no ha salido a la luz pública todo lo que engloba las responsabilidades particulares de estos documentos, pero se está responsabilizando a Adrián Velázquez, el jefe de escoltas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, exdirectora del Tesoro, Víctor Cruz Hueffer, quien fungió como ministro y también responsable del programa Bolívar 2000, Jesús Villanueva, director de PDVSA. En estos casos concretos que han salido hasta ahora a la luz pública, ¿cuál es la figura que debería aplicarse desde el punto de vista moral cuando se toma en consideración que se están desarrollando el Congreso de la Patria que ha convocado el presidente Nicolás Maduro? Bueno, si hay alguien que haya defraudado la confianza que le fue dada por un cargo público, debe ser condenado no solo moral y éticamente, sino también penalmente. Desde tiempos del presidente Chávez hasta ahora, nuestro gobierno ha dado muestras de eso, con hechos concretos. Como te decía, y es una de las líneas estratégicas del Congreso de la Patria, que recientemente el día viernes se reunió para debatir cuáles son las estrategias en lo que es la construcción de la nueva mayoría y las nuevas estrategias para la revisión, rectificación y reimpulso del chavismo. En el caso de las personas que mencionaste, hay que esperar que los órganos de investigación penal se activen y que estas investigaciones tengan un carácter científico y un carácter objetivo, más allá de lo que ha sido una noticia periodística que está en tapete en todo el mundo, pero que debe ser sustentada en pruebas fehacientes. Y yo te aseguro que el principal que condenará ese hecho será nuestro presidente Nicolás Maduro, que es ejemplo moral, y lo resaltan esas mismas investigaciones. Ni el presidente Chávez, ni el presidente Maduro, ni ninguno de las personas que hoy ejercen gobierno activamente, porque mencionaste exfuncionarios como un general que estaba allí, que fueron condenados y fueron excluidos del gobierno del presidente Chávez justamente por sus desviaciones morales. Diputado, hay otro tema también que está en la palestra internacional y es que el día de hoy se hizo público el informe de Human Rights Watch y Provea, que en conjunto dan cuenta de ciertas irregularidades que a su juicio se están desarrollando en nuestro país, que van a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted estuvo en la posición de viceministro de Seguridad Ciudadana, también estuvo 7 años en el Ministerio de Interior y Justicia, tal vez tiene un conocimiento particular en esta materia para abordar los señalamientos que hace el informe y destaca a grandes rasgos, porque es un informe de 43 páginas, temas como ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y desalojos forzosos a inmigrantes. En este sentido, hay señalamientos de irregularidades de las OLP. A su juicio, y habiendo ocupado esa posición de viceministro de Seguridad Ciudadana, ¿en Venezuela se violan los derechos humanos? No, nosotros definitivamente, Human Rights Watch y muchas de esas organizaciones de derechos humanos son muy parcializadas. Nunca han condenado, por ejemplo, la cárcel de Guantánamo,
nunca han condenado ni han atendido, por ejemplo, el derecho de las víctimas. Habría que preguntarle a las personas que son víctimas del delito del secuestro, del delito de familiares de las víctimas del delito de extorsión, de homicidio, si la política de seguridad más bien no se exige al gobierno que tenga una mayor lucha contra la impunidad y contra la criminalidad. La OLP ha sido una operación de liberación del pueblo justamente de la violencia delictiva, de prácticas delincuenciales que han crecido en su nivel de intensidad y de especificidad. De manera que la OLP no es más que una respuesta integral que va en búsqueda de brindarle protección al pueblo. Ahora, ¿qué se puede medir, Endrina? Rápidamente, que como la política ha tenido éxito y tú la puedes buscar las encuestas que se han hecho sobre la OLP y han contado con la aceptación del pueblo. Yo como diputado, cuando voy a mi estado, Sucre, siempre me dicen, mira, ¿por qué no aplican la OLP en nuestra ciudad? ¿Por qué no aplican la OLP en nuestro barrio? Es decir, hay una gran aceptación del pueblo. Habría que ver si Human Rights Watch o incluso Provea tienen la misma aceptación en el pueblo. Sin embargo, hay hechos emblemáticos de criminalidad, como lo sucedió el fin de semana cuando fue asesinado un general retirado de la Guardia Nacional junto a su esposa. Aún se están investigando cuáles fueron las causas de esto. Pero, ¿qué trabajo se debe hacer desde la Asamblea Nacional para poner fin a la criminalidad en Venezuela, que es un tema que va más allá de los colores políticos? Sí, nosotros diseñamos una política pública llamada la Gran Misión a Toda Vida de Venezuela, una gran misión estructural, ya que la criminalidad es un problema multifactorial, es decir, no se resuelve nada más con más policía o no se resuelve nada más con un sistema penal. En ese sentido, ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional debería ponerse a trabajar en este problema, en el problema de la seguridad ciudadana. ¿Qué pide nuestro pueblo? Nuestro pueblo pide mano firme contra la criminalidad. Nuestro pueblo pide que se hagan leyes más expeditas, por ejemplo, para la actuación de la Fiscalía, la actuación de los jueces. La Asamblea Nacional, en lugar de estar pendiente de una ley de amnistía, Andrina, una ley que permite dejar en la calle a muchas personas que violaron la Constitución, que violaron nuestras normas, que violaron la democracia y generar impunidad, porque imagínate un ejemplo de impunidad que es una ley de amnistía. Debería estar la Asamblea Nacional legislando cómo hacer el Código Orgánico Procesal Penal o el Código Penal, cómo unificar todos los tipos penales que están dispersos en muchísimas leyes en un solo código, que fue una propuesta nuestra. ¿Por qué la Asamblea Nacional no metió en agenda legislativa la reforma del COP? ¿Por qué la Asamblea Nacional no metió en agenda legislativa un nuevo Código Penal que le permita a nuestra Fiscalía, a nuestros jueces penales y a nuestros policías ser más eficientes, por ejemplo, en el tema de la prueba del delito? Se va con leyes políticas para politizar al pueblo, para mantener la polarización. La Asamblea Nacional ha estado de espalda, y ahora que se cumplen 3 meses, haciendo un balance rapidito con este tema de seguridad, la Asamblea Nacional no ha aprobado las leyes que complementen la ley de desarme, por ejemplo. La Asamblea Nacional no ha aprobado una ley que ayude al tema de un nuevo sistema de prevención del delito, que ataque las causas del delito desde los niños, desde los adolescentes. La Asamblea Nacional no ha aprobado una ley que le permita al presidente Maduro tomar acciones más contundentes contra la delincuencia. La Asamblea Nacional no ha aprobado una ley para el tema de los movimientos de paz y la vida. ¿En qué está enfrascada la Asamblea Nacional estos 3 meses? Ley de referéndum, ley de ver cómo meten más magistrados en el TSJ, que es la ley de reforma del TSJ, ley para privatizar la misión vivienda, ley de impunidad criminal o ley de amnistía. Entonces, fíjate, si mañana, y con esto te cierro la idea, si mañana la persona que mató al general dice que lo hizo porque estaba en contra del gobierno de Maduro, sale beneficiado de esa ley de amnistía que ellos sacaron. Entonces, ese es el desastre de ley que tenemos, por ejemplo, de ley de amnistía. Ahora que hace referencia a la impunidad, hay un tema que se ha viralizado a través de las plataformas digitales y es el tema de los linchamientos. A pesar de que no se cuenta con un registro puntual que nos dé cuenta de la cantidad de linchamientos ocurridos en el país, hay un grupo de ciudadanos que, frustrados ante la inseguridad, han tomado la justicia por sus manos. ¿Cómo hacer frente a esta realidad desde el punto de vista legislativo para que no exista impunidad en nuestro país? Sí, es justamente el primero que debe dar el ejemplo es, por supuesto,
nuestro poder legislativo. Nosotros condenamos el tema de los linchamientos porque las personas no pueden tomarse la justicia por las manos. Sabemos que el incremento en algunas modalidades delictivas y el incremento además en el nivel de violencia, que es algo preocupante en algunos tipos delictivos, ha llevado en algunos casos a que algunas poblaciones tomen la justicia por las manos. Para eso está un ministerio público, para eso están unos órganos de investigación penal y repito, esta asamblea debería ponerse de cara a los problemas del país y debería pensar en esas familias víctimas. No se toma en cuenta nunca las víctimas del delito, se toma en cuenta a los victimarios. Esas ONG toman en cuenta a los victimarios, pero no toman en cuenta a esa familia que ha perdido un familiar víctima de la violencia, a esa familia que en el caso de las guarimbas, por ejemplo, fueron 43 familias con homicidio, con víctimas del homicidio. Entonces, habría que hablarle a todos los venezolanos por igual, indistintamente sean rojos, blancos, verdes, porque es un problema que nos debe unir a todos. Y el presidente Maduro ha llamado a ese mensaje. A usted, venezolano, que votó por la oposición, yo estoy seguro que usted no votó por una ley para que salgan delincuentes a la calle. Usted votó por una asamblea que se ponga de frente a ayudar en sus problemas, incluyendo el problema de la seguridad. Diputado, ya se nos agotó el tiempo. ¿Qué queda pendiente para el día de mañana en la Asamblea Nacional? Sí, esta semana debemos, si no nos meten otra carta de esa, como hicieron con la ley de amnistía que se aprobó a medianoche, entre gallos y medianoche, igual que la ley del TCJ. Mañana se cumplen 3 meses que la Asamblea Nacional comenzó a hacerle perder el tiempo a los venezolanos. 3 meses donde no hay una sola ley aprobada y la única ley que se aprobó fue la ley de amnistía. En segundo lugar, deberían ellos estar llevando, me imagino que la ley del TSJ, no nos han dado la agenda legislativa, pero yo no quisiera terminar la entrevista, Andrina, sin mandar un saludo a todo el pueblo del Estado Sucre, especialmente el Circuito 1, que está muy pendiente de la entrevista, Cruz Almerón, Acosta, Rivero, Andrés Eloy Blanco, Andrés Mata, Carúpano, Cumaná, a los pescadores y el tema del problema del agua, que está ya bastante fuerte, pero que estamos trabajando en esa solución. Entonces, bueno, le damos las gracias al diputado Edwin Rojas. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.